La bizarra e intrigante ceremonia del entierro de Juan Pablo II es lo que vamos a estar viendo hoy, que es más que interesante. Decirles que ya esto podría ser lo mismo, podría servir como conclusión y también sirve como preludio de que la religión parte del totemismo. El totemismo es cuando por decisión social se deifica a un objeto, principalmente a un objeto o a un animal. Eso es el totemismo. Ahora, estamos viviendo en una época cuando la religión o está colapsando o ya ha colapsado, que vuelve al totemismo, vuelve a la deificación del objeto o del animal. En este caso estarán de acuerdo conmigo los darwinistas sociales que el animal del que hablamos es de Juan Pablo II. Bueno, entonces hubo ceremonias también que tuvieron, por ejemplo, el adjetivo se podría catalogar como intrigante, que fue, por ejemplo, lo de la papisa Juana, que es una historia bastante rimbombante, que decían que una mujer accedió al papado disfrazándose de hombre y que había una silla que mostraba, porque se veía, la silla mostraba si era o no varón porque asomaban los testículos por abajo, y en el caso de la papisa Juana no se vieron aparecer por allí. Bueno, eso es la leyenda urbana que bien parece, según los investigadores, que es una leyenda no urbana, porque entonces no había urbes, pero sí una leyenda sin fundamento. Eso se puede catalogar, esa historia, por ejemplo, de intrigante dentro de lo que es la historia del papado. Hubo una que fue más allá, que fue una ceremonia ya bizarra, que fue la exhumación de Formoso por el Papa Esteban VI en el siglo precisamente VI. Y fue para juzgar a Formoso 9 meses después de haber muerto este Papa Formoso, pues lo exhumó este Papa Esteban VI, que quería demostrar que Formoso en su tiempo, estando vivo, usurpó el papado de alguna manera. Y entonces, para desquitarse, desenterró a Formoso y lo interrogó, pero estamos hablando de una ceremonia pública. Esto sí fue histórico, esto sí está constatado y sí hay documentos. En el siglo VI, esa exhumación de Formoso. Por lo tanto, eso sí se puede catalogar de bizarro, ¿verdad? Que lo de bizarro es una acepción moderna. Ahora sí, si decimos que algo es bizarro, nos entendemos en que es sumamente raro, tortuoso, excéntrico. Pero antes no era este calificativo, ¿cómo funcionaba así? Bizarro era más bien gallardo, valiente, pero ya eso, gracias a Dios, se quedó atrás, y ahora cuando hablamos de bizarro nos entendemos perfectamente lo que queremos decir. Entonces, pues estas dos ceremonias que hemos hablado como intro, pues podrían funcionar una como intrigante, la de la papisa Juana, y otra como bizarra, que sería la exhumación de Formoso, pero que aunaran los dos calificativos de intrigante y bizarro no se vio hasta entrado el siglo XXI, año 2005. El 2 de abril de ese año 2005 muere Juan Pablo II, que famosa es el cántico católico de Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Y el funeral tuvo lugar el día 8, 6 días después de su muerte. Hubo 9 días de luto en la Iglesia Católica, declarada como decreto. Fue la reunión más grande de jefes de Estado fuera de la ONU, que saben ustedes que una vez al año se reúnen ahí en Nueva York para debatir nada en la ONU. Y fuera de ahí
fue la reunión más grande de jefes de Estado de la historia. Aparte de eso, hubo 4 millones de lo que se llama dolientes en Roma, es decir, plañideras, es decir, gente que acudió ahí para llorar a Juan Pablo II. 4 millones estamos hablando. Y 3.000 millones lo estuvieron viendo por televisión. Este entierro, esta ceremonia masiva, como quizá no había tenido precedentes en el mundo anteriormente. 3.000 millones conectados a televisión para ver la ceremonia del entierro de Juan Pablo II. Bueno, pues ya entrando en los pormenores del entierro, hubo 3 féretros, se colocaron 3 féretros para que el cuerpo de Juan Pablo II descansara, y estos 3 féretros fueron de ciprés, de zinc y de roble. Que esto, según rumores de gente que se puede catalogar de conspiranoica, pero que de por sí es raro, porque esto no es normalmente lo que se hace cuando una persona fenece. Tener estos 3 féretros, y uno de ciprés, uno de zinc y otro de roble, suena más bien a ceremonia masónica, como muchos se encargaron de apuntar. Que, claro, volvemos a la intriga. El catolicismo tiene que mantener la intriga de si ya está adherido a la masonería o si lo que quiere hacer todavía es una caza de brujas y oponerse a la masonería. De esas intrigas todavía hay católicos que viven, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, con Ratzinger, pues se tuvo con que Ratzinger se opuso a la masonería y el otro que llegó, Francisco, era más partidario y no tanto de cazar a las brujas masonas de dentro, del Estado dentro del Estado, en este caso del Estado Vaticano, que es lo que funciona. La masonería es un Estado dentro de un Estado. Bueno, eso ya lo sabemos. Ahora, dentro de los 3 féretros, el de ciprés, supuestamente, según los símbolos que hacen los católicos del entierro en sí, dicen que el ciprés representa humildad, pero si vas a la Biblia representa exactamente lo contrario, porque el ciprés destaca por su altura y habla de enaltecimiento, o habla de algo que es, digamos, claramente visible, opulento y vertical. Entonces el ciprés no es un símbolo precisamente de humildad, aunque en el catolicismo se encargaron de decir que sí, que esto representaba humildad. Luego, los 3 féretros, independientemente de que sea una ceremonia masónica o no, lo que está claro es que tampoco el catolicismo puede decir que es por tradición, porque por tradición nunca se había hecho esto, ni en un papado, ni mucho menos en un muerto ocasional, en un muerto, entre comillas, del pueblo llano, ¿verdad? Ni mucho menos. Entonces, dentro del féretro se pusieron monedas de su pontificado, que esto de las monedas nos llevaría a la mitología egipcia, donde se le colocaba en una barca al féretro y una moneda en la boca para que el barquero, el famoso barquero, que pasaba por el río de la sombra, ¿verdad?, pues llegara a darle una moneda al que lo portaba al otro lado del río, al otro lado de la vida de ultratumba, ¿no? Y entonces, claro, debe tener un origen. Si no es este, tendrá otro. Pero si pensamos con sensatez, no puede tener un significado cristiano, ni mucho menos. Ahí estarán de acuerdo conmigo. Entonces, se le pusieron dentro del féretro esas monedas de su pontificado. El lugar donde se enterró a Juan Pablo II fueron las grutas vaticanas. Y a mí me dices grutas y, claro, no sé exactamente dónde está, porque
Las grutas pueden ser laberintos, lo que hay ahí en el Vaticano, porque el Vaticano es un estado que ha sobrevivido a procesos históricos de talla inconmensurable. Desde la huida de Nimrod, que fue precisamente hacia esa zona, cuando Sem convenció para su exterminio y él tuvo que huir, y dicen que fue hacia esa zona, pero eso ya es muy pretérito. Pero más modernamente, lo que está claro es que las grutas vaticanas, pues por ahí pasarían, supuestamente que hablan de eso, supuestos cristianos que se encerraban ahí en las cuevas para no ser vistos por el poder romano, etc. Pero lo que está claro es que digamos, las grutas vaticanas representan una justificación a toda conspiración, porque da lugar a toda la teoría de la conspiración, porque en esas grutas también se rumoreó en su tiempo que allí se hacían ceremonias, no solamente en las grutas vaticanas, sino en los bajos, en los sótanos de cualquier monasterio, que se hacían, por ahí se tenían hasta niños abortados y todo tipo de rituales extraños. Eso es lo que se ha manejado en la Vox Populi. Esto no lo digo yo, sino que la Vox Populi siempre ha manifestado estas posibilidades. Entonces, Juan Pablo II fue exhumado en 2011 con motivo de su beatificación. Fue declarado santo en el 2011. Y aquí ya viene lo más extraño. Si hasta ahora les ha parecido extraño, agárrense que vienen curvas. Y entonces, cuando fue exhumado en el 2011 con motivo de su beatificación, conservaron unas ampollas con su sangre, con la sangre de Juan Pablo II, que fueron expuestas como reliquias, se dice. Esas ampollas con la sangre de Juan Pablo II fueron expuestas en una ceremonia también global como reliquias para la veneración pública. Oigan, para la veneración pública en la beatificación de Juan Pablo II, que data de antes de ayer, año 2011. Una leyenda, en este caso sí urbana, porque ya sí pertenecemos al urbanismo, en esta época, pues la leyenda urbana fue que se ingirió la sangre de Juan Pablo II, lo cual es absolutamente escabroso, pero desde el Vaticano y desde el catolicismo lo desmienten. Al parecer no fue así, según la explicación que dan, sino que lo único que hicieron fue exponer las ampollas de sangre para la veneración pública. ¿Venerar es lo mismo que adorar? Bueno, esto es un problema de conceptos que tiene el catolicismo, pero venerar es lo mismo que adorar si quiere decir que tú estás utilizando el sacar el objeto, en este caso la sangre, precisamente para totemizar, como hemos empezado diciendo, y que por acuerdo social esa sangre se eleve a ser endiosada o deificada al más puro estilo de una oposición clara a la sangre de Cristo. Claro, otra lectura no habrá. Entonces, la realidad es que se veneró globalmente una sangre no de Jesucristo. Eso es lo absolutamente claro en esta intrigante y bizarra ceremonia del entierro de Juan Pablo II y año 2011, 6 años después, beatificado, en la beatificación. Sangre expuesta para ser venerada, y no era la de Jesucristo, sino que lo que se trataba es de hacer un acuerdo social para totemizar ese objeto que reposó, yo creo recordar, en un cáliz, que esto ya nos mete en más problemas todavía, más problemas escatológicos, porque descansó esa sangre, esas ampollas descansaron en un cáliz que portó el mismísimo Joseph Ratzinger. Bueno,
repito, la ingiriera o no la ingiriera, esa sangre no es la de Jesucristo para venerarla allí con tal cantidad de personas habiendo asistido a su entierro y luego a la ceremonia de beatificación. Bueno, total, 140 comunidades de iglesias no católicas. 140 comunidades o iglesias no católicas presentes ahí en el Vaticano, en el entierro de Juan Pablo II. 140 comunidades o iglesias no católicas asistieron. Entonces, ya para acabar, cuando la sangre no es de Jesucristo, pues ya, claro, se convierte en una sangre que está en la Iglesia Católica y que se universaliza, porque la Iglesia Católica quiere decir católico universal, por lo cual se hace también universal esa sangre como meritoria de veneración o alabanza, que es lo mismo. Entonces, de parte de los medios de comunicación y de parte de ese catolicismo todavía imperante, por lo menos en Europa, pues claro, ya esperaron hacer esas ceremonias globales y digamos, implementar o imponer la deificación o la vuelta al totemismo, pero lo que es la civilización, la humanidad respondió de una manera contraria, porque ya las ceremonias, aunque sean globales a través de los medios de comunicación, ya no hay naciones, por lo tanto ya queda solamente un regionalismo de burla en el catolicismo, porque el catolicismo ya no puede aspirar a darle sentido a su nombre, que es universal. Entonces, al no poder ser ya universal y ni siquiera nacional, ya solo queda para un regionalismo de burla de cofradías y de gente folclórica que incluso cuando ya le expones estos acontecimientos, pues hasta ellos mismos los ven como vergonzosos, porque el totemismo realmente lo que hace ya es que calcina totalmente la religión que ellos quieren practicar todavía.